Mamá, mudamos los planos. Tú no viajas con nosotros. Mi esposo tiene vergüenza de ti. Esas 6 palabras destruyeron todo. Mi esposo tiene vergüenza de ti. Pero lo que mi hija no sabía es que durante esos 6 meses, yo, enfermera pediátrica con 42 años de experiencia, había documentado cada secreto oscuro de su matrimonio perfecto. 147 fotografías, 32 videos. Evidencia que en 15 días la haría arrepentirse de haber humillado a su madre. Esta es la historia de Patricia Morales, una mujer de 61 años que lo dio todo por su hija, y de cómo una sola llamada telefónica cambiaría todo para siempre. Esas palabras llegaron a las 7:18 de la mañana de un miércoles de enero. Por dentro, algo se rompió. Por fuera, permanecí entera. Pero la vida me enseñó que las personas revelan quiénes son cuando piensan que nadie está mirando. Durante 6 meses bajo su techo, yo estuve mirando. Cada gesto, cada palabra, cada error. Miré mi maleta azul junto a la puerta. La misma que había usado para mudarme a su casa cuando me suplicó que la ayudara con los gemelos. Mis manos temblaban. Pero mi voz estaba calmada cuando respondí al mensaje. Está todo bien, cariño. Disfruten. Lo que mi hija no sabía es que mientras ellos volaban hacia Europa para sus vacaciones de ensueño, yo haría una sola llamada telefónica. 15 días después, cuando regresaran bronceados y sonrientes, esperando encontrar todo igual, la sorpresa que los esperaba en casa les mostraría que humillar a una madre tiene un precio muy alto. Y yo había calculado ese precio al centavo. La mañana entraba por mi ventana, por la ventana que limpié durante 182 días mientras ellos dormían. Café, juguetes ordenados, plantas vivas por mis cuidados. Todo brillaba, todo mentía, la casa perfecta ocultando su podredumbre. Pero esa mañana, por primera vez en 6 meses, sonreí. No de felicidad, de otra cosa. Algo oscuro, algo justo. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años. Fui enfermera en el Hospital General de la ciudad durante 42 años, sin faltar un solo día por enfermedad. Me especialicé en pediatría de urgencias. Crié sola a mi hija Carolina después de que su padre nos abandonó cuando ella tenía 3 años. Trabajé doble turno durante 17 años para pagarle universidad privada. Vendí el único terreno que había heredado de mis padres para el enganche de su primera casa. Cuando me llamó en julio del año pasado, llorando, diciéndome que no podía sola con los gemelos de 2 años, que necesitaba ayuda desesperadamente, que su esposo Rodrigo trabajaba todo el día, no dudé ni un segundo. Empaqué mi vida en 3 maletas. Dejé mi departamento pequeño pero mío. Dejé mis amigas del club de lectura. Dejé mi rutina de caminar por el parque cada mañana. Me mudé a su casa el 15 de julio a las 5 de la tarde. Recuerdo el calor pegajoso de ese día. Recuerdo que Rodrigo ni siquiera salió a ayudarme con las maletas. Carolina estaba agotada, con ojeras profundas, el cabello sin lavar. Los gemelos, Mateo y Sofía, lloraban sin parar. La casa era un caos. Ropa sucia amontonada, platos en el fregadero desde hacía días, el olor agrio de pañales sin sacar. Yo que le di todo. Yo que trabajé hasta que me dolían los huesos para que ella tuviera lo que yo nunca tuve. Yo que me quedé despierta noches enteras cuando tenía fiebre, cuando tuvo neumonía a los 7 años, cuando lloró por su primer desamor a los 15. Yo que renuncié a rehacer mi vida, a tener una pareja, porque ella siempre fue mi prioridad absoluta. Y ahora, 6 meses después de haberle entregado cada minuto de mis días, recibía un mensaje de texto, ni siquiera una llamada. Un mensaje frío, impersonal, devastador. Pero había algo que Carolina no sabía. Algo que descubriría demasiado tarde. Durante esos 6 meses, mientras yo cocinaba, limpiaba, cuidaba a sus hijos, lavaba su ropa, planchaba las camisas de 15,000 pesos de Rodrigo, mis ojos de enfermera entrenada estaban viendo cosas que una madre no debería tener que ver. Y mi teléfono,
ese aparato viejo que Carolina se burlaba porque no era el último modelo. Ese teléfono tenía una memoria excelente. 147 fotografías, 32 videos cortos, mensajes de texto guardados, conversaciones grabadas, todo perfectamente fechado, con hora exacta, con contexto claro. ¿Sabes qué fue lo peor de ese mensaje? No fue la exclusión. No fue saber que gastarían en esas vacaciones más de 120,000 pesos, mientras a mí nunca me pagaron ni un peso por 6 meses de trabajo de tiempo completo. Lo peor fue la palabra vergüenza. Mi esposo tiene vergüenza de ti. Como si yo fuera algo sucio, algo que esconder. Yo, que les salvé la vida familiar cuando estaba colapsando. Pero ya llegaré a eso. Primero necesitas entender cómo llegamos hasta aquí. Necesitas saber quién era yo antes de ese mensaje. Y sobre todo, necesitas saber qué tipo de persona era mi hija antes de casarse con Rodrigo hace 3 años. Porque la Carolina que me envió ese mensaje no era la hija que yo crié. O tal vez sí lo era, y yo había estado ciega todo este tiempo. Esa es la pregunta que me mantuvo despierta durante 182 noches. Esa es la pregunta que finalmente respondí esa mañana de enero, con el teléfono en la mano y un solo número marcado en la pantalla. Porque resulta que cuando eres enfermera pediátrica de urgencias durante 42 años, aprendes a reconocer señales. Señales de negligencia, señales de peligro, señales de situaciones que requieren intervención inmediata de autoridades. Y cuando eres madre, cuando amas a tus nietos con cada fibra de tu ser, cuando ves esas señales en tu propia familia, tienes que tomar decisiones imposibles. Decisiones que cambiarían todo en exactamente 15 días. Pero antes de que te cuente qué pasó después, suscríbete al canal. Dame un me gusta si crees que Patricia merece justicia. Y cuéntame en los comentarios desde dónde del mundo me estás viendo. De verdad quiero saber hasta dónde llegó esta historia. Carolina nació un 23 de marzo a las 2:14 de la madrugada. Pesó 3 kilos 200 gramos. Tenía los ojos de su padre, pero mi nariz. Durante 27 horas de trabajo de parto, estuve sola. Su padre había salido a comprar cigarrillos y no regresó hasta 3 días después. Debí verlo entonces. Debí entender que algunas personas están programadas para abandonar. Pero el amor te ciega. El amor maternal te ciega aún más. La crié con principios, con valores. Le enseñé que la familia es sagrado, que la palabra dada se respeta, que los mayores merecen dignidad, que el dinero va y viene, pero el carácter permanece. Todas esas lecciones hermosas que pensé que había aprendido, todas esas palabras que repetí durante 25 años creyendo que estaban arraigadas en su corazón. Qué equivocada estaba, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que Carolina me llamaba 3 veces al día. Cuando consiguió su primer trabajo como administradora en una empresa de publicidad, yo fui la primera persona a quien llamó. Cuando conoció a Rodrigo hace 4 años, me lo presentó con orgullo. Recuerdo esa cena, un restaurante elegante en la zona rosa. Él llegó con un traje negro impecable, reloj que costaba más que mi sueldo de 3 meses, sonrisa perfecta de dientes blanquísimos, apretón de mano firme, demasiado firme, como si necesitara probar algo. Rodrigo trabajaba en finanzas. Venía de familia con dinero. Su padre tenía 3 concesionarios de autos de lujo. Su madre era socia de un club privado donde la membresía costaba $500,000 pesos. Durante esa primera cena, me habló de inversiones, de propiedades, de viajes a Europa que hacía 2 veces al año. Carolina lo miraba embobada. Yo lo miraba con esa sensación extraña en el estómago. Esa sensación que una enfermera de urgencias aprende a no ignorar. Ese cosquilleo que te advierte que algo anda mal, pero no dije nada. Ese fue mi primer error. Callé porque Carolina parecía feliz. Callé porque después de 2 relaciones fallidas con hombres que no tenían ambición, pensé que finalmente había encontrado a alguien estable. Callé porque tal vez, solo tal vez, yo estaba siendo una madre sobreprotectora. Así que sonreí, asentí, brindé por su felicidad. 6 meses después se comprometieron.
La boda fue en el jardín de la casa de los padres de Rodrigo. 300 invitados. Orquesta en vivo. Comida de chef reconocido. Carolina me pidió que usara un vestido específico. Color beige. Discreto. Nada llamativo. No quiero que llames la atención, mamá. Es mi día. Por supuesto, cariño. Compré el vestido más simple que encontré. Me senté en la mesa del fondo, junto a primos lejanos de Rodrigo que no conocía. Su familia ocupaba las primeras 10 mesas. La mía éramos 4 personas. Mi hermana que vino desde Guadalajara, 2 amigas del hospital, y yo. Durante el brindis, Rodrigo agradeció a sus padres, a sus abuelos, a sus mentores, a sus amigos. Carolina agradeció a su suegra por enseñarle el significado del amor maternal. Esas fueron sus palabras exactas, el significado del amor maternal. Yo que la había criado sola durante 25 años. Yo que vendí mi único patrimonio para su educación. Yo que trabajé turnos nocturnos durante 17 años para que nunca le faltara nada. Ni siquiera mencionó mi nombre. Aplaudí con los demás. Sonreí con los demás. Por dentro, algo pequeño se quebró, pero lo ignoré. Era su día, su felicidad. Mis sentimientos no importaban. Eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Tragamos nuestro dolor para que nuestros hijos brillen. Segundo error. Los primeros 2 años de matrimonio, Carolina me llamaba menos, una vez por semana, luego una vez cada 2 semanas, luego solo en mi cumpleaños y Navidad. Cuando yo la llamaba, sus respuestas eran cortas. Estoy ocupada, mamá, te llamo luego. Pero luego nunca llegaba. Empecé a ver su vida a través de redes sociales, fotografías de viajes a Cancún, a Los Cabos, a Miami, cenas en restaurantes donde un platillo costaba 2,000 pesos. Rodrigo comprándole un auto nuevo, un BMW blanco, $200,000 de lujo brillante. Yo seguía viviendo en mi departamento de 2 habitaciones, seguía tomando el metro para ir al hospital, seguía usando el mismo celular de hace 5 años. No me importaba. Nunca fui materialista. Pero había algo en esas fotografías, en la forma en que Carolina sonreía. Demasiado perfecta, demasiado ensayada, demasiado vacía. Entonces quedó embarazada. Gemelos. Me llamó llorando de felicidad. Mamá, vas a ser abuela. Voy a necesitarte. Por favor, dime que estarás ahí. Por supuesto que estaré ahí, mi amor. Siempre estaré ahí. Durante el embarazo, la relación mejoró. Me llamaba todos los días. Me mandaba fotos de su pancita creciendo. Fuimos juntas a comprar ropa de bebé. Pasamos tardes enteras imaginando cómo serían los gemelos. Por un momento, recuperé a mi hija. Por un momento, creí que todo volvería a ser como antes. Pero había señales. Señales que una vez más ignoré. Rodrigo nunca estaba en esas salidas. Siempre trabajando, siempre ocupado. Cuando venía a las citas médicas, revisaba su teléfono constantemente. Una vez, cuando Carolina tuvo un sangrado leve a las 32 semanas y la llevé de urgencia al hospital, Rodrigo llegó 3 horas después. Tenía una junta importante, Patricia. No podía cancelarla. Olía a alcohol, a perfume que no era de Carolina. Tenía una mancha de lápiz labial en el cuello de la camisa, color rojo oscuro. Carolina no usaba rojo oscuro. Usaba rosa pálido. No dije nada. Tercer error. Los gemelos nacieron el 8 de junio a las 6:37 de la mañana. Mateo primero. Luego Sofía, 3 minutos después. Perfectos, sanos, hermosos. Lloré de felicidad cuando los cargué por primera vez. Estos son mis nietos, mi sangre, mi legado. Los protegeré con mi vida. No sabía entonces que esa promesa silenciosa me llevaría exactamente aquí, a esta mañana de enero, a este mensaje cruel, a esta decisión imposible que estaba a punto de tomar. Carolina me llamó 2 meses después del parto. Estaba desesperada. No duermo, mamá. Los bebés lloran todo el tiempo. Rodrigo no ayuda. Dice que eso es trabajo de mujeres. No puedo más. Me voy a volver loca. Ven, por favor. Solo unas semanas hasta que agarre ritmo. Por favor. Fui. Por supuesto que fui.
porque eso es lo que hacen las madres. Abandonamos nuestras vidas, nuestras rutinas, nuestra paz. Corremos cuando nos llaman. Damos sin esperar nada a cambio. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, sin saberlo, estaba caminando directo hacia una trampa. Una trampa que tardaría exactamente 182 días en cerrarse completamente. Lo que yo no sabía entonces era que Rodrigo había estado planeando algo desde el momento en que llegué. Algo que descubriría de la forma más dolorosa posible. Pero esa es una historia que necesito contarte despacio, con todos los detalles, porque cada detalle importa. Cada pequeña crueldad suma, hasta que el vaso se desborda. Y el mío estaba a punto de desbordarse. Llegué a su casa el 15 de julio a las 5:04 de la tarde con 3 maletas y la certeza de que sería temporal. Unas semanas, mamá. Un mes máximo. Eso fue lo que Carolina me prometió. Esa promesa duró exactamente 4 días antes de que la verdad comenzara a revelarse. La primera noche dormí en el cuarto de visitas, una habitación pequeña al fondo del pasillo, sin ventanas, con una cama individual que rechinaba cada vez que me movía. La pintura de las paredes estaba descascarada. Había manchas de humedad en el techo. Olía a encerrado, como si nadie hubiera abierto esa puerta en meses. Esa habitación me decía todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar en esa casa, pero lo ignoré, porque los gemelos me necesitaban. La primera semana fue agotadora, pero hermosa. Me levantaba a las 5 de la mañana cuando Mateo empezaba a llorar. Preparaba biberones, cambiaba pañales. Mientras Carolina dormía, yo mecía a Sofía que tenía cólicos terribles. A las 7 preparaba desayuno, huevos revueltos, café, jugo de naranja recién exprimido, pan tostado. Rodrigo bajaba a las 7:30. Tomaba su café sin decir buenos días. Revisaba su teléfono. Salía a las 8 en punto sin despedirse. Carolina bajaba a las 9, a veces a las 10, exhausta siempre. Los bebés ya estaban bañados, vestidos, alimentados. Ella tomaba su café en silencio mientras yo limpiaba la cocina. Gracias, mamá. Eso era todo. 2 palabras, pero entonces me sonreía, y yo pensaba que valía la pena, que estaba ayudando, que pronto todo mejoraría. ¿Sabes cuándo empecé a tomar fotografías? El 22 de julio a las 11:14 de la noche. Había bajado por agua. La casa estaba oscura, pero desde la sala se escuchaban voces. Rodrigo y Carolina discutiendo. Me quedé quieta en las escaleras. No quería interrumpir. No quería entrometerme en problemas de pareja. Pero entonces escuché mi nombre. Tu madre se tiene que ir. Ya pasó una semana. Esto era temporal. No puedo tenerla aquí eternamente. Pero Rodrigo me ayuda tanto. No podría sin ella. Pues contrata a alguien. Hay nanas. Alguien que se vaya a su casa por las noches. Tu madre me incomoda. La forma en que me mira. Como si me juzgara. Es mi casa. Quiero mi espacio. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me escucharían. Subí las escaleras despacio, sin hacer ruido. Cerré la puerta de mi habitación, me senté en la cama que rechinaba. Las manos me temblaban. No de tristeza, de otra cosa. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Alerta. Instinto de supervivencia. El mismo que se activa en urgencias cuando sabes que un paciente está mintiendo sobre sus síntomas. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de notas. Escribí la fecha. La hora. Las palabras exactas que había escuchado. Primera entrada en lo que se convertiría en un archivo de 182 días. Pero todavía tenía esperanza. Todavía creía que las cosas mejorarían. Cuarto error. 2 días después, Carolina me habló mientras yo doblaba ropa limpia. Mamá, necesito pedirte un favor más. Sé que dijimos un mes, pero... Se detuvo. Miró hacia otro lado. Los gemelos te adoran, y yo te necesito. Por favor, quédate un poco más. 3 meses. Para Navidad ya estaré mejor. Te lo prometo. Claro, cariño. Lo que necesites. Sonrió aliviada. Me abrazó. Olía al perfume caro que Rodrigo le compraba. Ese momento se sintió como una victoria. Como si mi hija me necesitara.
como si mi presencia importara. Falsa victoria. Porque lo que yo no sabía es que esa misma tarde, después de que yo aceptara quedarme, Rodrigo y Carolina fueron a ver casas de fin de semana en Valle de Bravo. Vi las fotografías en su Instagram 3 días después. Propiedad con vista al lago. 2 millones de pesos. Mientras yo dormía en un cuarto sin ventanas, ellos planeaban comprar una segunda casa. El 5 de agosto pasó algo que debió hacerme partir inmediatamente. Era jueves, las 3:27 de la tarde. Los gemelos dormían siesta. Yo estaba limpiando el baño principal, el de la habitación de Carolina y Rodrigo. Encontré algo en el cesto de la ropa, una camisa de Rodrigo, blanca, de marca italiana, con un número de teléfono escrito en el puño con pluma roja. Y un mensaje: anoche fue increíble. Llámame, con un corazón dibujado. Me quedé helada. Mis años en urgencias me habían enseñado a reconocer evidencia. Tomé una fotografía. Clara, enfocada, con la fecha automática del teléfono visible. Luego lavé la camisa como si nada hubiera pasado. ¿Debí decirle a Carolina? Todos los días me hago esa pregunta. Todos los días llego a la misma conclusión. Si le hubiera dicho, no me habría creído. Habría pensado que estaba tratando de sabotear su matrimonio. Habría elegido a Rodrigo. Siempre lo hacen al principio. Niegan, se enojan con el mensajero. Así que callé. Pero seguí tomando fotografías. Para el 23 de agosto tenía 17 fotografías. Camisas con manchas de lápiz labial. Recibos de restaurantes románticos los días que supuestamente trabajaba hasta tarde. Mensajes en su teléfono que dejaba abierto en la cocina mientras se duchaba. Conversaciones con una tal Vanessa, haciendo planes, diciéndole cosas que debería decirle a su esposa. Y entonces llegó septiembre, el mes en que todo empeoró. El 3 de septiembre a las 8:42 de la noche, Rodrigo llegó borracho. Carolina estaba dándole de cenar a los gemelos. Yo estaba cocinando pollo en la estufa. Él entró como una tormenta. ¡Qué olor tan asqueroso! No puedo ni respirar en mi propia casa. Carolina se tensó. Es solo pollo, amor. A tu madre le gusta cocinar comida de pobre. En esta casa comemos bien, no porquerías. El silencio fue denso. Carolina no dijo nada. No me defendió. Solo bajó la mirada. Seguí cocinando, sin voltear, sin reaccionar. Pero mi teléfono estaba en mi bolsillo. Y en cuanto Rodrigo subió a su habitación, anoté cada palabra. Fecha, hora, testigo presente, Carolina. Solo faltaban 13 días para ese miércoles de enero, para ese mensaje, para esa decisión que lo cambiaría todo. Pero todavía no lo sabía. Las humillaciones se volvieron rutina. Mi comida era comida de pobre. Mi ropa era vieja. Mi teléfono era una vergüenza. Mis amigas que llamaban eran viejas chismosas. Mi forma de cuidar a los gemelos era anticuada. Todo lo que yo hacía estaba mal. Y Carolina, mi propia hija, empezó a imitarlo. Mamá, ¿podrías no usar esa blusa cuando vengan visitas? Mamá, los bebés ya no usan esas canciones antiguas. Mamá, mejor quédate arriba cuando vengan mis amigas. No quiero que piensen que necesito ayuda. Cada comentario era una puñalada pequeña. Pero las puñaladas pequeñas también matan. Solo toma más tiempo. El 28 de septiembre encontré algo que lo cambió todo. Los gemelos tenían moretones, pequeños, en los bracitos. Mateo tenía 3. Sofía tenía 2. Cuando le pregunté a Carolina, se encogió de hombros. Se caen, mamá. Ya están empezando a caminar. Es normal. Pero yo era enfermera pediátrica. Conocía la diferencia entre moretones de caídas y moretones de otra cosa. Esos moretones tenían forma de dedos apretando fuerte. Tomé fotografías, medí los moretones con una regla, anoté la fecha, la ubicación exacta, la reacción de Carolina cuando pregunté, y empecé a observar más cuidadosamente. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿Tú también has sido decepcionado por alguien que amabas?
Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto. El 4 de octubre a las 2:17 de la madrugada me desperté con llanto. Pero no era el llanto normal de los gemelos. Era un grito de dolor. Bajé corriendo. Sofía estaba en su cuna, llorando desesperadamente. Tenía la pierna atrapada entre los barrotes. Llevaba horas así. Su pañal estaba empapado. Su cara roja de tanto llorar. La habitación de Carolina estaba a 3 metros de la de los gemelos. 3 metros. Imposible no haberla escuchado. La saqué con cuidado. Revisé su piernita. Estaba inflamada, roja. La mecí hasta que se calmó. Le di leche tibia. La dormí en mis brazos. Cuando finalmente se quedó tranquila, eran las 4:08 de la madrugada. Tomé fotografías del monitor de bebés. Estaba apagado. Lo anoté todo. Fecha, hora, condición de la bebé. Monitor apagado. A la mañana siguiente, cuando Carolina bajó a las 11, le pregunté. Dormí profundamente, mamá. No escuché nada. Gracias por atenderla. El monitor estaba apagado, cariño. Lo sé. A veces lo apago. El llanto me estresa. Por eso te necesito aquí. Me quedé mirándola. Esta mujer frente a mí, con su pijama de seda de 4,000 pesos, su cabello perfecto, sus uñas recién hechas. Esta mujer era mi hija, la bebé que yo cargué toda la noche cuando tenía cólicos, la niña que consolé después de cada pesadilla, la adolescente cuyos sueños protegí con mi vida. ¿En qué momento se convirtió en esto? No dije nada más, solo asentí. Subí a mi habitación, agregué la información a mi archivo. Entrada número 43. Octubre trajo algo peor. El 16 de octubre fue el cumpleaños de Rodrigo. 35 años. Carolina organizó una fiesta. 50 invitados. Catering de restaurante reconocido. Barra libre. Decoración elaborada. Pasé 3 días ayudándola a preparar todo, limpiando, organizando, cocinando entradas, cuidando a los gemelos mientras ella iba al salón de belleza. La noche de la fiesta, me puse mi mejor vestido, azul marino, el que usaba para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado. Me maquillé ligeramente. Bajé a las 8 de la noche, cuando empezaban a llegar los invitados. Carolina me vio, y su cara se transformó. ¿Qué haces bajando, mamá? Pensé que te quedarías arriba con los gemelos. Pero es el cumpleaños de Rodrigo. Soy parte de la familia. Mamá, por favor, los bebés no pueden estar aquí con tanto ruido. Te necesito arriba. Rodrigo apareció detrás de ella. Vestido con traje italiano de 30,000 pesos. Reloj Rolex en la muñeca. Izquierda, 120,000 pesos de oro brillante. Patricia, es mejor que te quedes arriba. No queremos que los gemelos bajen y arruinen la fiesta. Además, se detuvo, sonrió. Esa sonrisa fría. Esta es una reunión para gente de nuestra edad. Nuestro círculo. ¿Tú entiendes? El aire se sintió pesado, denso. Todos los invitados en la sala escucharon. Vi sus caras, algunas avergonzadas, otras divertidas. Como si fuera un chiste. La vieja que se creyó invitada. Mantuve la cabeza alta. Claro, disfruten su fiesta. Subí las escaleras despacio, dignamente, sin correr, sin llorar, no allí, no frente a ellos. Solo cuando cerré la puerta de mi habitación, cuando los gemelos dormían y nadie podía verme, me permití quedarme sin aire. Me senté en esa cama que rechinaba. Las manos temblaban, pero no de tristeza, de algo más frío, más peligroso, rabia contenida, rabia que había estado acumulando durante 93 días. Tomé mi teléfono. Anoté cada detalle, cada palabra, cada testigo presente. 50 personas vieron cómo me humillaron en lo que todavía llamaban mi familia. Abajo, la música sonaba fuerte, risas, brindis, celebración. Pasé toda la noche despierta, escuchando. Mientras ellos festejaban con comida de 8,000 pesos por cabeza, yo comí un sándwich de jamón en mi habitación sin ventanas. Mientras ellos descorchaban botellas de vino de 4,000 pesos, yo bebí agua del grifo. Mientras ellos bailaban y reían,
Yo mecía a Sofía, que se despertó con el ruido. A las 3 de la madrugada, cuando el último invitado se fue, bajé a limpiar, porque sabía que nadie más lo haría. La casa era un desastre. Platos sucios, botellas vacías, comida tirada. Tardé hasta las 6 de la mañana en dejarlo impecable. Mis pies dolían, mi espalda ardía. Tengo 61 años, pero limpié cada rincón, porque si no lo hacía yo, Carolina me reclamaría en la mañana. Y entonces, solo entonces, cuando todo estaba perfecto, me permití llorar, sentada en el piso de la cocina, en esa casa donde no era bienvenida, en esa familia que había dejado de serlo. Pero algo cambió esa noche, algo en mí. Ya no estaba triste, estaba calculando. El 22 de octubre, Carolina me habló con una sonrisa. Mamá, tengo buenas noticias. Siento mucho lo de la fiesta. Rodrigo estaba estresado. No lo hizo con mala intención. Respiré hondo, esperando, queriendo creer. Tal vez te puedes quedar hasta fin de año. Los gemelos te aman. Y yo también. Eres la mejor mamá del mundo. Por un momento breve y tonto, sentí alivio. Tal vez había sido un malentendido. Tal vez las cosas mejorarían. Tal vez. Claro, mi amor. Me quedo. Lo que necesites. Me abrazó. Olía a ese perfume francés de 8,000 pesos que Rodrigo le compraba cada mes. Esa tarde horneé su pastel favorito, pastel de zanahoria con nuez, el que le hacía cada cumpleaños desde que tenía 5 años. Cenamos juntas, hablamos, reímos. Por primera vez en meses, sentí que recuperaba a mi hija. 2 días después encontré el verdadero motivo. Carolina y Rodrigo habían planeado un viaje a Europa. 3 semanas. París, Roma, Barcelona. Saldrían en diciembre. Necesitaban que yo me quedara para cuidar a los gemelos. Por eso la amabilidad repentina. Por eso el abrazo. Por eso las palabras dulces. Vi los boletos de avión en la impresora. Primera clase. 98,000 pesos por persona. 196,000 pesos en un viaje mientras yo no había recibido ni un peso en 4 meses. Vi la reservación del hotel. Suite presidencial. 4,000 euros por noche. Vi el itinerario completo. Tours privados. Restaurantes Michelin. Compras en boutiques de lujo. Y entendí. Yo no era familia. Era servicio gratuito. Una nana sin sueldo. Una empleada que dormía en el cuarto de servicio y trabajaba 24 horas sin descanso. Tomé fotografías de todo. Los boletos, las reservaciones, los gastos planeados. Todo perfectamente documentado. Solo faltaban 10 semanas para ese mensaje de enero. Para ese momento que cambiaría todo. Pero todavía aguantaba. Todavía esperaba. Todavía creía que tal vez, de alguna forma, esto tendría sentido. Noviembre fue el mes más largo de mi vida. El 8 de noviembre, Rodrigo llegó con un Tesla nuevo, color negro, 2,100,000 pesos de lujo innecesario. Lo estacionó en la entrada. Llamó a Carolina. «Sorpresa, amor, te lo mereces». Ella chilló de emoción, saltó en sus brazos, lo besó, tomó 1,000 fotografías para Instagram, mientras yo veía desde la ventana de la cocina, con mi blusa de 20 años, con mis zapatos gastados, con mis manos arrugadas de lavar su ropa todos los días. Esa noche preparé sopa de lentejas, comida sencilla, nutritiva. Rodrigo la probó y escupió. «Esto es comida de indigentes. No puedo comerlo». Pidió comida por aplicación, 4 platillos japoneses, 3,200 pesos, para 2 personas. Yo cené mi sopa sola, en la cocina, mientras ellos comían en el comedor. No lloré, no grité, simplemente lo miré, sonreí y dije con voz calmada: «Tienes razón. Solo soy una vieja que cocina comida de pobres». ¿Qué sabré yo? Mi voz era tan tranquila que hasta a mí me sorprendió. Rodrigo se rió. «Por fin entiendes tu lugar, Patricia». Carolina no dijo nada, solo siguió comiendo su sushi de lujo. Y yo seguí sonriendo, porque finalmente lo entendí. No había redención posible, no había mejora, no había familia, solo había personas usando a alguien que los amaba demasiado.
Pero eso estaba por terminar, en exactamente 9 semanas. El 23 de noviembre a las 10:43 de la noche, escuché algo que jamás debí escuchar. Había bajado por un vaso de agua. Los gemelos dormían. La casa estaba en silencio. Pero desde el estudio de Rodrigo se filtraba luz. Y voces. Hablaba por teléfono. La puerta estaba entreabierta. No quise escuchar. Pero entonces mencionó mi nombre. Patricia tiene que irse antes del viaje. No aguanto más tenerla aquí. Silencio. Él escuchaba a alguien del otro lado. Luego continuó. Ya lo sé. Carolina depende de ella. Por eso tengo un plan. Voy a hacer que la situación sea tan incómoda que ella misma decida irse, sin que Carolina pueda culparme. Ya empecé. Los comentarios, las humillaciones. Pronto se cansará y se largará sola. El piso bajo mis pies se sintió inestable. No fue un arranque de estrés. No fue frustración momentánea. Fue un plan. Calculado, premeditado, diseñado específicamente para destruirme, para expulsarme de la vida de mi hija sin parecer el villano. Cada insulto, cada humillación, cada momento de crueldad había sido deliberado, pensado, ejecutado con precisión. Subí las escaleras sin hacer ruido. Entré a mi habitación. Cerré la puerta. Me recosté en esa cama que rechinaba. Y algo dentro de mí se endureció, se solidificó. Se convirtió en algo frío y denso como piedra. Saqué mi teléfono. Busqué el contacto que había guardado 3 semanas atrás. Lucía Ramírez, mi compañera del hospital durante 15 años. Se había retirado para estudiar leyes. Ahora era abogada especializada en derecho familiar y protección infantil. Le había mandado mensaje días antes, solo preguntando, solo curioseando, sobre qué opciones legales existían si alguien sospechaba negligencia. Ahora ya no estaba solo preguntando. Ahora tenía 123 fotografías, 41 videos, grabaciones de audio, registros detallados, evidencia que cualquier juez tomaría en serio. Muy en serio. Le escribí. Lucía, necesito verte. Es urgente. Es sobre mis nietos. Respondió a los 2 minutos. Mañana. Mi oficina, 2 de la tarde. Esa noche dormí diferente. No dormí con miedo, dormí con propósito. Al día siguiente, 24 de noviembre, salí de la casa a la 1:30 de la tarde. Le dije a Carolina que iba al doctor. Revisión de rutina. Ella ni siquiera levantó la vista del teléfono. Está bien, mamá. No tardes. Necesito ir al gimnasio a las 5. La oficina de Lucía estaba en el centro. Un edificio viejo pero elegante. 4º piso. Subí por las escaleras porque el elevador estaba descompuesto. Cada escalón me recordaba mi edad. 61 años. Piernas cansadas. Espalda adolorida. Pero determinación intacta. Lucía me recibió con un abrazo. Te ves mal, Patricia. ¿Qué está pasando? Nos sentamos. Su oficina olía a libros viejos y café. Por la ventana se veía la ciudad. Miles de personas viviendo vidas que no conocerían nunca mi historia. Saqué mi teléfono y empecé a mostrarle todo. Las fotografías de los moretones en los gemelos, los videos donde se escuchaba a Rodrigo gritando, los registros del monitor apagado noche tras noche, los mensajes donde Carolina admitía que el llanto la estresaba, las evidencias de la infidelidad de Rodrigo, los gastos excesivos mientras los niños usaban pañales baratos que les causaban rosaduras. Todo, cada pieza, cada detalle, cada fecha exacta. Lucía revisó todo en silencio. Su cara se fue transformando, de curiosidad a preocupación, de preocupación a alarma. Cuando terminó, me miró con ojos diferentes. Patricia, esto es grave, muy grave. Tienes evidencia sólida de negligencia emocional, posiblemente física. Tienes documentación que Servicios Sociales necesita ver. Ahora, ¿qué pasará si hago la denuncia? Investigarán, irán a la casa, evaluarán las condiciones, entrevistarán a Carolina y Rodrigo. Si encuentran que los niños están en riesgo, pueden quitarles la custodia temporalmente, hasta que demuestren que pueden cuidarlos apropiadamente.
¿Y mi hija? Me odiará. Lucía no endulzó la verdad, al menos al principio. Te verá como la enemiga, como la traidora. Pero Patricia, mírame. Esos bebés tienen 8 meses. No pueden defenderse, no pueden hablar, no pueden escapar. Alguien tiene que ser su voz, y tú tienes la evidencia, tú tienes el deber. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras. Salí de esa oficina a las 4:27 de la tarde con un folder lleno de documentos legales, formularios de denuncia, información de contacto de servicios sociales, instrucciones paso a paso, y una decisión que tomar, la decisión más difícil de mi vida. ¿Denuncio a mi propia hija? Caminé por el centro durante 1 hora, sin rumbo, pensando. El aire frío de noviembre me golpeaba la cara. La gente pasaba a mi lado, riendo, hablando, viviendo vidas normales. Yo cargaba un folder que destruiría a mi familia, o la salvaría. Dependía del punto de vista. Llegué a casa a las 6:14 de la tarde. Carolina estaba furiosa. Dijiste que no tardarías. Perdí mi clase de spinning. Tuviste el teléfono apagado. ¿Dónde estabas? Lo siento, cariño. La consulta se alargó. Bufó molesta. Subió a su habitación dando pisotones, como adolescente berrinchuda, no como madre de 2 bebés. Esa noche, mientras preparaba la cena, Rodrigo entró a la cocina. Se paró demasiado cerca, invadiendo mi espacio. Patricia, ya estás muy cómoda aquí, ¿no crees? Como si fuera tu casa. Déjame recordarte algo. Esta no es tu casa. Eres una invitada. Y las invitadas que se quedan demasiado tiempo se vuelven plagas. Seguí cortando verduras, sin mirarlo, sin reaccionar. Mi silencio lo irritó más. ¿Me estás escuchando, vieja? Te estoy hablando. Volteé despacio. Lo miré directo a los ojos. Te escucho perfectamente, Rodrigo. Cada palabra, créeme. Cada palabra que dices queda grabada. Mi tono era tan calmado que parpadeó confundido, como si no supiera cómo interpretar mi respuesta. Se alejó murmurando. Vieja loca. Pero yo no estaba loca. Estaba documentando. Esa conversación fue la número 157 en mi archivo. Y ya tenía nombre oficial. Evidencia para caso de protección infantil. Menor Mateo y Sofía Contreras Morales. Diciembre llegó con frío inusual. Y con la fecha del viaje acercándose. Saldrían el 20 de diciembre. 5 semanas en total. Primero 3 semanas en Europa y luego planeaban extender el viaje otras 2 semanas más. 5 semanas donde yo estaría completamente sola con los gemelos, sin supervisión, sin interferencia. 3 semanas donde podría tomar la decisión final. El 5 de diciembre, Carolina me mostró su maleta nueva. Louis Vuitton, 85,000 pesos. ¿No es hermosa, mamá? Rodrigo me la regaló por adelantado de Navidad. Sonreí. Muy linda, cariño. ¿Y mis nietos qué recibirán de Navidad? Ella se encogió de hombros. Son bebés. No entienden todavía. El año que viene, 85,000 pesos en una maleta. 0 pesos en regalos para sus hijos. Anoté eso también. El 10 de diciembre me reuní con Lucía otra vez. Llevé más evidencia. Videos nuevos. Fotografías nuevas. Ella revisó todo cuidadosamente. Patricia, tienes suficiente. Más que suficiente. Solo necesitas firmar estos formularios, hacer la llamada, y el proceso comenzará. ¿Estás lista? Miré los formularios. Mi nombre impreso, línea para firma, fecha. Todavía no. Déjame pensarlo hasta que se vayan de viaje. Lucía asintió. Pero no tardes mucho. Cada día que pasa es un día más de riesgo para esos niños. Lo sé. Créeme. Lo sé. Solo faltaban 5 días para ese miércoles de enero. Para ese mensaje. Para ese momento donde todo lo que había aguantado explotaría finalmente. Pero había una cosa más que necesitaba pasar. Una cosa más que solidificaría mi decisión completamente. Y esa cosa llegaría en exactamente 1 semana. El 17 de diciembre a las 9:22 de la noche,
pasó lo que me hizo tomar la decisión final. Los gemelos ya dormían. Yo estaba en mi habitación organizando mi archivo. 163 fotografías, 52 videos, transcripciones de conversaciones, todo meticulosamente organizado por fecha y categoría, negligencia emocional, negligencia física, evidencia de infidelidad, gasto irresponsable, humillación sistemática, cada carpeta digital perfectamente etiquetada, como las historias clínicas que organizaba en el hospital durante 42 años. Entonces, escuché un grito. Mateo. Bajé corriendo. El monitor de mi habitación lo había captado. Llegué a la habitación de los gemelos y lo encontré de pie en la cuna, llorando, con la mano atrapada entre los barrotes. La piel de sus deditos estaba amoratada. Llevaba tiempo así, mucho tiempo. Lo saqué con cuidado. Revisé su manita. 3 dedos inflamados. Circulación comprometida. Si hubiera pasado 1 hora más, habría necesitado atención médica urgente. Fui al cuarto de Carolina. Toqué la puerta. Nada. Toqué más fuerte. Carolina, Mateo estaba lastimado. Necesitas revisar el monitor. Silencio. Abrí la puerta. La habitación estaba vacía. La cama perfectamente tendida. Las luces apagadas. Revisé el baño. Vacío. Bajé corriendo. El auto de Carolina no estaba. El Tesla de Rodrigo tampoco. Los dos habían salido, dejando a 2 bebés de 8 meses completamente solos, con una anciana de 61 años como única supervisión, sin avisarme, sin pedirme permiso, simplemente asumiendo que yo estaba ahí para cubrir su irresponsabilidad. Revisé mi teléfono. Ningún mensaje, ninguna llamada, nada. Llamé a Carolina. Sonó 6 veces. Buzón. Volví a llamar. Buzón. Tercera llamada. Finalmente contestó. ¿Qué pasa, mamá? Música de fondo. Risas. Ruido de restaurante o bar. Carolina, ¿dónde estás? Mateo se lastimó. Ay, mamá, no exageres. Para eso estás ahí. Los dejamos contigo porque sabemos que los cuidas bien. Estamos cenando con amigos. Llegamos tarde. No me esperes despierta. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla oscura. Mateo lloraba suavemente en mis brazos. Le di leche tibia. Le puse crema en los deditos hinchados. Lo mecí hasta que se durmió. Luego me senté en la mecedora de la habitación de los gemelos, con Mateo dormido en mi pecho, Sofía respirando suavemente en su cuna, y tomé la decisión. Mañana llamaría a Lucía. Mañana firmaría los documentos. Mañana iniciaría el proceso que cambiaría todo. Porque esto ya no era sobre mí, ya no era sobre mi orgullo herido, sobre mi dignidad pisoteada, sobre mi amor no correspondido. Era sobre 2 bebés indefensos que dependían de adultos irresponsables. Y yo tenía el poder de hacer algo al respecto. El deber de hacer algo al respecto. Carolina y Rodrigo llegaron a las 2:47 de la madrugada. Los escuché. Riendo, tropezando, borrachos. Subieron a su habitación haciendo ruido, sin revisar a los gemelos, sin preguntarme cómo había estado todo, sin una disculpa, sin una explicación, como si nada hubiera pasado, como si sus hijos fueran plantas que solo necesitaban agua ocasional. El 18 de diciembre a las 9 de la mañana, mientras Carolina dormía su resaca, llamé a Lucía. Estoy lista. Quiero hacerlo. Hoy. Su voz sonó aliviada. Bien. Ven a mi oficina. Trae todo. Vamos a hacer esto correctamente. Salí de la casa a las 10:30. Esta vez le dije a Carolina exactamente a dónde iba. Voy a ver a una amiga. Volveré en 3 horas. Ella gruñó desde el sofá. Está bien. Pero regresa antes de las 2. Tengo cita en el salón. Los gemelos estaban en el corralito, con el mismo pañal de hace 4 horas. Le cambié los pañales a ambos. Les di desayuno, los dejé con juguetes y me fui con mi folder bajo el brazo. En la oficina de Lucía firmé documento tras documento. Declaración jurada. Autorización para investigación. Permiso para revisar registros médicos de los gemelos. Formulario de denuncia ante servicios sociales. Mi mano temblaba cada vez que ponía mi nombre. Pero no paré.
Firmé cada página. Lucía hizo la llamada mientras yo estaba ahí. Habló con alguien de protección infantil. Explicó la situación. Mencionó que tenía evidencia extensa, que la denunciante era enfermera pediátrica retirada con 42 años de experiencia, que había documentado todo meticulosamente, que los menores estaban en riesgo inmediato. Le dieron una cita, 27 de diciembre, una semana después de que Carolina y Rodrigo regresaran de Europa. Una trabajadora social iría a la casa, sin previo aviso, para evaluación sorpresa, para ver las condiciones reales, para entrevistar a los padres, y dependiendo de lo que encontrara, podría iniciar proceso de remoción temporal de custodia. ¿Sabes qué se siente traicionar a tu propia hija para salvar a tus nietos? Se siente como arrancarte el corazón con tus propias manos. Pero hacerlo porque es lo correcto, porque a veces el amor duele. A veces el amor significa tomar decisiones que te destrozan, decisiones que te convertirán en villana de la historia, pero que son necesarias, vitales, inevitable. Esa tarde regresé a casa diferente, más ligera, más resuelta. El peso de la indecisión se había ido, ahora solo quedaba esperar y documentar estos últimos días antes del viaje, por si necesitaba más evidencia. El 19 de diciembre, un día antes del viaje, Carolina organizó una reunión de despedida. Invitó a 8 amigas. Llegaron a las 4 de la tarde, con vino, con bocadillos caros de tienda gourmet. Se sentaron en la sala, riendo, hablando de sus vidas perfectas, sus esposos exitosos, sus hijos en escuelas privadas, sus próximas vacaciones. Yo estaba en la cocina, sirviendo el vino, limpiando los platos, invisible, una sombra que cumplía órdenes. Una de las amigas entró por más hielo. Me vio y sonrió con lástima. «Qué suerte tiene Carolina de tenerte, señora Patricia. Mi suegra jamás me ayudaría así. Tú eres como…» Se detuvo, buscando la palabra correcta, como parte del staff, pero familiar. Sonreí. «Qué amable». Tomé su vaso vacío, serví más vino, la vi regresar a la sala, como parte del staff. Esas palabras no me hirieron, ya nada me hería. Estaba más allá del dolor, en un lugar frío y claro donde solo existía el propósito. Esa noche, después de que las amigas se fueran, escuché a Carolina y Rodrigo en su habitación. La puerta estaba abierta. Estaban empacando, emocionados, contando los días, las horas. Rodrigo sacó su billetera, contó billetes, 4.000 euros en efectivo, 85.000 pesos, para propinas y compras pequeñas. Lo vi poner el dinero en su maleta de mano. Carolina probaba outfits, vestido tras vestido, zapatos tras zapatos, bolsas tras bolsas, todo de marca, todo carísimo. Por fin lejos de esta casa, suspiró feliz. Lejos de responsabilidades, 3 semanas, solo tú y yo, como antes de los gemelos. Rodrigo la abrazó, como debió ser siempre, sin interrupciones, sin bebés llorando, sin tu madre juzgándome todo el tiempo, 3 semanas sin tus hijos. Carolina no objetó, solo rió. Mamá los cuidará bien, para eso está aquí. Además, así aprenderá a valorar todo lo que hago, que vea lo difícil que es. Ambos rieron, del abandono de sus hijos, de usar a una anciana, de humillar a alguien que lo había dado todo por ellos. Rieron como si fuera la broma más divertida del mundo. Y entonces lo vi, en la pantalla del teléfono de Carolina que estaba sobre la cama, una publicación de Facebook que estaba escribiendo, con una fotografía de sus maletas Louis Vuitton. El texto decía: «Por fin libres, 3 semanas de paraíso, sin estrés, sin dramas familiares, viviendo la vida que merecemos», con 5 emojis de avión y 3 de copa de vino. Tomé fotografía de esa pantalla, desde el pasillo, con zoom, perfectamente clara. Fecha y hora visible. Evidencia número 164, la última que necesitaría. Esa noche dormí profundamente por primera vez en 156 días, porque sabía que mañana comenzaría el final. Mañana ellos se irían. Y el 27 de diciembre, cuando regresaran bronceados y descansados, esperando encontrar todo igual,
Una trabajadora social llamada Gabriela Mendoza estaría tocando su puerta. Y todo cambiaría. Para siempre. Mañana sería el día. El día en que Patricia Morales, la vieja inútil, la que servía como parte del staff, demostraría que las abuelas también tienen dientes. Y que cuando mueves a una madre lo suficiente, cuando pisoteas su dignidad lo suficiente, cuando pones a sus nietos en peligro, despertarás algo que no podrás controlar. Desperté a las 6 de la mañana, 20 de diciembre, el día del viaje. Preparé desayuno, huevos, pan tostado, café. Carolina bajó a las 7, Rodrigo a las 7:15. Comieron rápido, nerviosos por llegar al aeropuerto. El taxi llegaría a las 8:30. Su vuelo salía a las 11:42. Carolina me abrazó antes de salir. Gracias, mamá. No sé qué haría sin ti. Cuida bien a mis bebés. Son lo más importante para mí. Sus palabras, sus mentiras perfectas. Sonreí. Descansa, mi amor. Todo estará perfecto cuando regreses. Te lo prometo. Y cumplí esa promesa. Cuando regresaran, todo sería diferente, perfectamente diferente. Los vi subir al taxi, las maletas de 85,000 pesos en la cajuela, sus caras emocionadas, sus sonrisas, su libertad comprada con mi esclavitud. El taxi arrancó a las 8:36 de la mañana. Los vi alejarse por la calle, hasta que desaparecieron en la esquina. Cerré la puerta y respiré. Por primera vez en 157 días, estaba sola con mis nietos, sin supervisión, sin críticas, sin humillaciones, solo ellos y yo. Y 14 días de paz antes de que todo explotara. Los primeros días con los gemelos fueron paz absoluta, sin gritos, sin tensión, sin caminar sobre cáscaras de huevo, solo Mateo, Sofía y yo. En esa casa grande que finalmente se sentía como hogar, me levantaba a las 6 de la mañana. Los bañaba con calma, les cantaba canciones, las mismas que le cantaba a Carolina cuando era bebé. Los alimentaba sin prisa. Jugábamos en el piso de la sala, leíamos cuentos, salíamos al jardín a ver las flores. Por las noches, después de dormirlos, me sentaba en la sala con té de manzanilla. El silencio era hermoso, no amenazante, solo silencio. El tipo de silencio que viene después de la tormenta, cuando el aire huele limpio y todo brilla con promesa. Carolina me enviaba mensajes ocasionales, fotos de la Torre Eiffel, del Coliseo, de playas paradisíacas. Estamos divinos, mamá. ¿Cómo están los gemelos? Bien, cariño. Todo perfecto. Disfruten. Y era verdad. Todo estaba perfecto. Los gemelos florecían sin el estrés de sus padres, dormían mejor, comían mejor, sonreían más. Pero yo sabía que esta paz era temporal, como el ojo del huracán, calma falsa antes de que todo se desatara. El 22 de diciembre, 2 días después de que se fueron, recibí una llamada de número desconocido. Era Gabriela Mendoza, la trabajadora social asignada al caso. Señora Morales, confirmo mi visita para el 27 de diciembre. ¿Los padres ya regresaron? No, todavía están de viaje. Regresan el 24 de enero. Silencio. Eso cambia las cosas. Necesito verlos en casa, con los niños. Ajustaremos para el 27 de enero entonces, 3 días después de su regreso. No les avise de mi visita. Debe ser evaluación sorpresa. Entiendo. No diré nada. El 27 de enero. Esa fecha quedó grabada en mi mente. Como cuando te diagnostican algo grave y recuerdas la fecha exacta. El día en que tu vida cambió para siempre. Pasó Navidad. Los gemelos eran demasiado pequeños para entender, pero les compré regalitos. Con mi pensión. Ropa abrigadora, juguetes educativos, libros de tela con colores brillantes. Los envolví con papel dorado. Los puse bajo el arbolito que Carolina había mandado decorar por empresa profesional. 35,000 pesos en decoración navideña. 0 pesos en regalos para sus hijos. La mañana del 25 de diciembre abrimos los regalos juntos. Mateo gritó emocionado con un león de peluche. Sofía abrazó un libro musical. Les tomé fotografías, sus caritas iluminadas, sus sonrisas sinceras.
Pensé en Carolina, en alguna playa europea, tomando vino caro, publicando fotos perfectas, mientras sus hijos vivían su primera Navidad sin ella. Y entonces llegó el día que todo cambiaría. 9 de enero. Miércoles, las 7:18 de la mañana. Mi teléfono vibró. Mensaje de Carolina. Lo abrí esperando otra foto de vacaciones. Pero era otra cosa, algo completamente diferente. Mamá, mudamos los planos. Tú no viajas con nosotros. Mi esposo tiene vergüenza de ti. Leí el mensaje 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar, como si hubiera entendido mal. Pero no, era claro. Brutal, definitivo. Resulta que habían decidido cambiar los planos de las últimas 2 semanas del viaje. En lugar de regresar directamente de Europa como originalmente acordamos, querían ir a un resort privado en las Maldivas. Y querían llevarme para que cuidara a los gemelos allá mientras ellos disfrutaban. Y querían llevarme para que cuidara a los gemelos allá, para que ellos pudieran disfrutar mientras yo trabajaba en el paraíso. Esa había sido la idea de Carolina. Llevar a mamá. Así podemos salir en las noches. Pero Rodrigo dijo no, con esas palabras exactas. Tiene vergüenza de ti, como si fuera algo que él le había dicho. Y Carolina simplemente aceptó. Eligió el lujo sobre su madre. Eligió a su esposo sobre la mujer que la crió sola. Eligió la imagen perfecta sobre la dignidad de quien lo había sacrificado todo por ella. Miré mi maleta azul, la que había preparado con ilusión, pensando que finalmente tendría vacaciones, que finalmente me sentiría incluida, valorada, parte de la familia. Qué tonta había sido. Mis manos temblaban, pero mi voz estaba calmada cuando respondí: «Está todo bien, cariño. Disfruten». Y entonces hice algo que había estado posponiendo, algo que sabía que tenía que hacer, pero había esperado por alguna señal de que mi hija todavía tenía corazón, de que todavía merecía una oportunidad. Pero ese mensaje fue la señal contraria, la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Llamé a Lucía. Ya regresaron. Sí, ayer en la noche. ¿Recibiste el mensaje que esperabas? Lo recibí, peor de lo que imaginaba. Entonces es tiempo, confirmó la visita. Gabriela irá el 27, pasado mañana. ¿Estás segura, Patricia? Es el punto de no retorno. Estoy segura, más segura que nunca. Los siguientes 2 días fueron extraños. Carolina y Rodrigo llegaron el 24 de enero a las 11 de la noche, bronceados, descansados, radiantes. Entraron con maletas llenas de ropa cara y recuerdos inútiles. Los gemelos ya dormían. Ni siquiera fueron a verlos. Carolina me abrazó distraída. Gracias, mamá. Todo bien, estoy agotada. Hablamos mañana. Subió directo a su habitación. Rodrigo ni me miró. Solo gruñó algo parecido a un saludo. Al día siguiente, 25 de enero, desempacaron. Vi lo que trajeron: ropa de marca, perfumes franceses, vino italiano, joyería. Para ellos, todo para ellos. Para los gemelos trajeron 2 camisetas baratas de tienda de recuerdos, $10 cada una. $20 en regalos después de gastar más de 250,000 pesos en el viaje. Esa noche cenamos juntos. Carolina habló sin parar de París, de Roma, de las playas, de los hoteles 5 estrellas, de la comida exquisita, de cuánto habían necesitado ese descanso. Rodrigo asentía, agregaba detalles. Ambos brillaban, rejuvenecidos, como si 3 semanas sin sus hijos los hubiera renovado completamente. Y entonces Carolina dijo algo que me heló la sangre. Mamá, estuvimos pensando. Los gemelos están muy apegados a ti, demasiado. Cuando regresamos ayer, Mateo lloró cuando Rodrigo quiso cargarlo. Eso no es sano. Necesitan aprender a estar con nosotros también. Así que hemos decidido que... Se detuvo. Miró a Rodrigo buscando apoyo. Él asintió. Que es tiempo de que regreses a tu casa. Ya los ayudaste mucho, más de lo que esperábamos. Pero necesitamos recuperar nuestra familia. Solos, sin interferencias.
El aire se sintió pesado, denso, como antes de un terremoto. ¿Cuándo quieren que me vaya? Rodrigo sonrió, esa sonrisa fría que conocía tan bien. Mañana sería perfecto. Tengo el día libre. Puedo ayudarte con tus maletas. Mañana, 27 de enero. El mismo día que Gabriela Mendoza tocaría la puerta. La ironía era casi poética. Asentí lentamente. Claro, mañana me voy. Sin problema. Carolina se veía aliviada. Sabía que entenderías, mamá. Eres la mejor, y te vamos a extrañar. Pero es lo mejor, para todos. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi habitación sin ventanas, por última vez, con mi maleta azul lista, con mi teléfono en la mano, con 164 fotografías, 52 videos, documentación completa de 157 días de negligencia, de crueldad, de peligro. Y esperé, porque mañana, 27 de enero, a las 10 de la mañana, según me confirmó Lucía, Gabriela Mendoza llamaría al timbre, sin anuncio previo, con autoridad legal, con poder para cambiar todo. Y yo estaría ahí, con mis maletas, lista para irme, pero no antes de abrir la puerta, no antes de invitarla a pasar, no antes de entregarle personalmente cada pieza de evidencia que había recolectado meticulosamente durante 5 meses. No antes de ver las caras de Carolina y Rodrigo cuando entendieran que la vieja inútil, la que servía como parte del staff, la que tenía vergüenza de mostrar, acababa de destruir su mundo perfecto. Porque resulta que las abuelas enfermeras con 42 años de experiencia, documentando casos médicos, saben exactamente qué evidencia necesitan los tribunales. Y yo había construido un caso impecable. 27 de enero, sábado, las 8 de la mañana. Me levanté con el sol, bañé a los gemelos por última vez, les puse su ropa más linda, la que yo les había comprado con mi pensión, Mateo con pantalón azul y camisa blanca, Sofía con vestido rosa y zapatitos brillantes. Los peiné con cuidado, les corté las uñas, los hice ver perfectos, presentables, como deben verse los niños bien cuidados, los niños amados. Bajé con ellos a las 8:30, preparé desayuno, avena con frutas, jugo natural, todo nutritivo. Carolina bajó a las 9:14, Rodrigo a las 9:20, ambos en pijamas caros, ambos todavía con cara de sueño. Vieron a los gemelos limpios y desayunando. Carolina sonrió. Qué lindos se ven, los vas a dejar impecables para nosotros. Qué considerada, esa palabra. Sonreí sin responder. Serví café, tostadas. Me moví por la cocina como autómata, sabiendo que cada minuto me acercaba más al momento que había estado esperando, temiendo, necesitando. Todavía me pregunto si hice lo correcto, si había otra opción, si pude haber salvado esta familia de otra manera. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Dime en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas, porque esa decisión me persigue todas las noches. Incluso ahora. A las 9:45 sonó el timbre. Todo se detuvo. El tiempo, mi respiración, los latidos de mi corazón. Carolina miró hacia la puerta confundida. ¿Quién será tan temprano un sábado? Rodrigo frunció el ceño. Ni idea. No esperamos a nadie. Yo sabía exactamente quién era. Me levanté despacio. Caminé hacia la puerta. Mis piernas temblaban, pero mis pasos eran firmes. Escuché a Carolina detrás de mí. Mamá, deja. Yo abro. Pero ya tenía mi mano en la perilla. Ya estaba girándola. Ya era demasiado tarde para detenerme. Abrí la puerta. Ahí estaba Gabriela Mendoza, 30 y tantos años. Traje gris profesional, portafolio negro en mano, expresión seria pero amable. A su lado, un hombre con chaleco que decía Servicios Sociales. Y detrás, para mi sorpresa, un oficial de policía uniformado. Buenos días. Señora Carolina Morales de Contreras. Gabriela habló con voz clara y firme. Escuché pasos rápidos detrás de mí. Carolina apareció a mi lado. Su cara pasó de confusión a alarma. Sí, soy yo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué pasa?
Soy Gabriela Mendoza, trabajadora social de protección infantil. Este es mi colega Miguel Santos. Y el oficial Ramírez nos acompaña como protocolo. Recibimos una denuncia de posible negligencia infantil en este domicilio. Venimos a realizar una evaluación. ¿Podemos pasar? El color abandonó la cara de Carolina. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Rodrigo apareció detrás de ella. ¿Qué denuncia? Esto es ridículo. ¿Quién se atrevió? Miró a su alrededor, como buscando al enemigo invisible, y entonces sus ojos se posaron en mí, en mi cara tranquila, en mis manos que no temblaban, en mi postura erguida, y entendió. Fuiste tú. Su voz era un susurro venenoso. Tú hiciste esto. Vieja maldita. El oficial dio un paso adelante. Señor, mantenga la calma. Gabriela me miró directamente. ¿Usted es Patricia Morales? La denunciante. Asentí. Soy yo. Tengo toda la evidencia lista. 164 fotografías. 52 videos. Documentación completa de 5 meses. Carolina gritó. ¡No! ¡No! Mamá, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste? Intentó cerrar la puerta, pero Gabriela la detuvo. Señora Contreras, necesitamos entrar. Tenemos orden judicial. Negarnos la entrada solo empeorará su situación. Sugiero que coopere. Rodrigo explotó. Esto es acoso. Abuso de poder. Voy a demandarlos a todos. Llamaré a mis abogados ahora mismo. Sacó su teléfono, pero el oficial lo interceptó. Puede llamar a sus abogados después de la evaluación, señor. Por ahora, permítanos hacer nuestro trabajo. Entraron. Los 4. Gabriela, Miguel, el oficial Ramírez y su autoridad incuestionable. Llenaron la sala con presencia oficial, con poder, con consecuencia. Carolina retrocedió. Su mundo perfecto se desmoronaba frente a sus ojos y no sabía cómo detenerlo. Gabriela sacó una tablet. Miguel una cámara. Empezaron a documentar. Fotografiaron la casa, las habitaciones. La habitación de los gemelos con su decoración cara pero descuidada. La ropa sucia amontonada en el cesto, los pañales baratos que causaban rosaduras, el monitor apagado en la mesita, todo. Cada detalle que yo había mencionado en mi reporte. Luego Gabriela se sentó en el sofá. Señora Morales, muéstreme la evidencia, por favor. Saqué mi teléfono viejo del que Carolina se burlaba, y comencé a mostrar. Fotografía por fotografía, video por video, con fecha, con hora, con contexto claro. Los moretones en los bracitos de Mateo, con forma de dedos adultos apretando fuerte. Las medidas exactas, las fechas cuando aparecieron. La reacción de Carolina cuando pregunté. Todo documentado como historia clínica, porque eso es lo que era. Historia clínica de negligencia. Los videos donde se escuchaba a Rodrigo gritando, llamándome vieja inútil, comida de pobre, los gemelos llorando de fondo, Carolina sin defender ni a su madre ni a sus hijos, solo silencio cómplice. Las fotografías del monitor apagado noche tras noche. Las transcripciones de Carolina admitiendo que lo apagaba porque el llanto la estresaba. El incidente de Sofía con la pierna atrapada durante horas. Mateo con la mano atrapada en los barrotes. Ninguno atendido por sus padres. Los recibos de gastos. 250,000 pesos en viajes, 85,000 en maletas, 120,000 en ropa de marca, versus $20 en regalos para sus hijos. 0 pesos en juguetes educativos. Los pañales más baratos del mercado, causando infecciones. Las fotografías de la camisa de Rodrigo con número de teléfono y mensaje romántico. Las conversaciones con Vanessa. Los recibos de hoteles, el Tesla de 2 millones mientras los gemelos usaban ropa con agujeros. La grabación de la conversación que escuché el 23 de noviembre, donde Rodrigo admitió que tenía un plan para expulsarme, que las humillaciones eran deliberadas, calculadas, premeditadas. El mensaje del 9 de enero. Mi esposo tiene vergüenza de ti. La exclusión del viaje a Maldivas. La evidencia de que planeaban extender vacaciones mientras dejaban a sus hijos con abuela anciana sin paga ni reconocimiento. Todo, cada pieza,
cada momento de crueldad, cada decisión egoísta, cada señal de que estos padres valoraban más su imagen y comodidad que el bienestar de sus propios hijos. Gabriela revisó todo en silencio. Su cara profesional no mostraba emoción, pero sus ojos se endurecían con cada fotografía. Miguel tomaba notas, páginas y páginas de notas. El oficial observaba a Carolina y Rodrigo, como si quisiera asegurarse de que no escaparan. Carolina lloraba, sollozos ruidosos, dramáticos. «Mamá, ¿cómo pudiste? Soy tu hija, tu única hija. Te di todo, te abrí mi casa, y así me pagas, traicionándome, destruyendo mi familia». Me miró con odio puro. «Te odio. ¿Me escuchaste? Te odio. Nunca te voy a perdonar. Nunca». Sus palabras no me dolieron. Ya no tenía espacio para más dolor. Lo había agotado todo durante 157 días. Ahora solo quedaba certeza, paz extraña, saber que había hecho lo correcto incluso si me costaba todo. Rodrigo intentó diferente táctica. «Señora Mendoza, tiene que entender. Patricia está resentida porque le pedimos que se fuera. Está inventando cosas. Es una anciana despechada que quiere venganza. Nada de esto es real. Somos buenos padres. Amamos a nuestros hijos». Gabriela lo miró sin expresión. «Señor Contreras, esta evidencia está meticulosamente documentada, con fechas verificables, con marcas de tiempo automáticas que no se pueden falsificar, con contexto médico profesional. Su suegra tiene 42 años de experiencia como enfermera pediátrica. Sabe exactamente qué documentar y cómo. Esto no es venganza. Esto es denuncia legítima respaldada por evidencia sólida». Se levantó. Caminó hacia donde estaban los gemelos, en su corralito. Mateo jugando con el león de peluche que yo le regalé en Navidad. Sofía abrazando su libro musical. Los revisó suavemente, buscando moretones actuales, señales de descuido. Los gemelos le sonrieron, confiados, felices, porque habían pasado semanas siendo cuidados apropiadamente. Por mí. Gabriela volvió con su colega. Hablaron en voz baja, asentían. Luego se volvió hacia Carolina y Rodrigo. Su cara era seria, oficial. «Basándome en la evidencia presentada y la evaluación inicial, tengo preocupaciones serias sobre la seguridad y bienestar de los menores. Voy a recomendar supervisión intensiva inmediata. Recibirán visitas sorpresas semanales durante los próximos 3 meses. Serán requeridos a tomar clases de paternidad obligatorias. Y si en cualquier momento encontramos evidencia de negligencia continua, iniciaremos proceso de remoción temporal de custodia». Carolina colapsó en el sofá. «No, por favor. Haré lo que sea. Cambiaré. Prometo que cambiaré. Pero no me quiten a mis hijos. Por favor». Ahora lloraba diferente, no dramático, real, aterrorizado, porque finalmente entendía. Finalmente veía la magnitud de lo que había perdido. No sus hijos todavía, pero su libertad, su privacidad, su vida perfecta de Instagram. Todo supervisado, todo juzgado, todo documentado por autoridades. Rodrigo se dejó caer en una silla, su cara gris, su arrogancia evaporada. «Esto arruinará nuestra reputación. ¿Qué dirán nuestros amigos, nuestras familias? Todos lo sabrán, incluso en ese momento, incluso enfrentando la pérdida potencial de sus hijos». Pensaba en su imagen, en su reputación, en lo que otros dirían. No en Mateo, no en Sofía, en él mismo. Y ahí supe que había hecho lo correcto, más allá de toda duda. Gabriela se volvió hacia mí. «Señora Morales, su denuncia fue valiente, y su documentación es ejemplar. Gracias por ser la voz de estos niños. Se le pedirá que testifique si esto llega a audiencia. ¿Está dispuesta?» «Estoy dispuesta. Haré lo que sea necesario para protegerlos». Carolina levantó la cabeza, sus ojos rojos, su cara hinchada. «¿Cómo pudiste, mamá? Son mis hijos, mi familia». Mi voz salió calmada, firme, fría incluso. «Por eso mismo, Carolina, son tus hijos, no accesorios, no inconveniencias. Son 2 bebés que dependen de ti para todo, para seguridad, para amor, para cuidado básico, y tú los abandonaste,
repetidamente, deliberadamente. Los dejaste llorando solos, los dejaste lastimados, los pusiste en peligro por tu comodidad. Me acerqué a ella, la mujer que había cargado en mi vientre, a quien había dado vida, por quien había sacrificado todo. Te di todo, Carolina, mi juventud, mi dinero, mi vida entera. Trabajé hasta destruirme para que tú tuvieras lo que yo nunca tuve. Y lo único que te pedí fue amor, respeto básico, dignidad. Y me diste humillación, me diste crueldad. Me convertiste en tu sirvienta y luego me echaste como basura. Pero eso no importa. Eso es entre tú y yo. Lo que importa son esos bebés. Mi voz se quebró por primera vez. Mateo y Sofía merecen padres que los amen más que a sus vacaciones, más que a su imagen, más que a su comodidad. Si no puedes ser esa madre, entonces alguien tiene que protegerlos. Y esa alguien fui yo. El silencio era denso, pesado, como cemento fresco. Carolina no respondió. Solo lloraba. Rodrigo miraba el piso, derrotado. Los oficiales preparaban sus documentos. El proceso legal comenzaba, imparable como avalancha. Tomé mi maleta azul, la misma con la que había llegado 157 días atrás. Caminé hacia la puerta. Gabriela me detuvo. ¿A dónde irá, señora Morales? A mi casa, a mi departamento pequeño, a mi vida que abandoné para ayudar a mi hija. Gabriela asintió. La contactaremos pronto para el seguimiento. Me detuve en la puerta. Miré hacia atrás una última vez, a la casa donde había sido invisible, donde había trabajado sin paga, donde había amado sin ser amada de vuelta. Vi a los gemelos en su corralito, Mateo, Sofía, mis bebés, los que había protegido con mi último aliento, y luego miré a Carolina, pequeña, quebrada, aterrorizada. Por un momento breve, vi a mi bebé de 3 kilos 200 gramos, a la niña que consolé después de pesadillas, a la adolescente cuyos sueños protegí, y mi corazón se partió, porque incluso después de todo, incluso después de la crueldad y el abandono y la traición, todavía la amaba, todavía era mi hija, y ese amor era lo más doloroso de todo. Pero el amor no es suficiente. El amor no puede proteger a niños en peligro. A veces el amor significa soltar, significa tomar decisiones imposibles, significa convertirte en villana para salvar a quienes no pueden salvarse solos. Salí. La puerta se cerró detrás de mí. El aire de enero era frío, cortante, limpio. Caminé hacia la calle. Pedí un taxi. Me subí con mi maleta azul. Le di mi dirección. Y mientras el taxi se alejaba de esa casa, de esa familia destrozada, de esa hija que ya no me reconocía como madre, no sentí victoria. No sentí satisfacción. Solo sentí cansancio. Profundo. Hasta los huesos. El cansancio de haber librado una batalla que nadie gana realmente. Porque en historias como esta no hay finales felices. Solo hay decisiones necesarias, consecuencias inevitables, y el precio que pagamos por hacer lo correcto. Han pasado 8 meses desde aquella mañana de enero. 8 meses desde que cerré esa puerta, desde que vi la cara de mi hija convertirse en la de una extraña, desde que elegí a mis nietos sobre mi propia sangre. O tal vez elegí a mi propia sangre. Esa es la paradoja que todavía trato de entender. Vivo en mi departamento, el mismo de siempre, 2 habitaciones, vista a la calle ruidosa, paredes que necesitan pintura. Pero es mío, silencioso, pacífico. Nadie me grita aquí, nadie me humilla, nadie me usa y me descarta. He recuperado mi rutina. Camino por el parque cada mañana a las 6. Me junto con mis amigas del club de lectura los martes. Trabajo como voluntaria en el hospital 2 veces por semana. Mi vida es simple, pequeña tal vez, pero digna. Y la dignidad, descubrí, vale más que cualquier familia que te obligue a sacrificarla. Carolina no me ha hablado desde ese día. Bloqueó mi número. Bloqueó mis redes sociales. Para ella, dejé de existir. Su madre murió la mañana que abrí esa puerta.
Y tal vez eso es lo correcto. Tal vez algunas relaciones no pueden sobrevivir la verdad. Tal vez el amor, cuando es puesto a prueba con fuego, simplemente se quema, se convierte en cenizas, y no hay forma de reconstruirlo. Pero sé de ella. Por Lucía, por los reportes oficiales que me mandan cada mes como denunciante. Carolina y Rodrigo completaron las clases de paternidad, 8 semanas, todos los sábados, aprendiendo lo que deberían haber sabido instintivamente. Cómo cuidar a un bebé, cómo reconocer señales de peligro, cómo priorizar necesidades infantiles sobre deseos personales, conceptos básicos que cualquier padre debería tener, pero que ellos necesitaron que les enseñaran. Las visitas sorpresa continúan. Gabriela va cada 2 semanas, revisa la casa, entrevista a los gemelos ahora que empiezan a hablar, documenta todo. Hasta ahora, los reportes son positivos. La casa está limpia. Los niños están bien alimentados, bien vestidos. Rodrigo contrató a una nana. ¿De verdad? Con sueldo, con prestaciones. Alguien que cuida a Mateo y Sofía durante el día mientras Carolina trabaja. Han mejorado. Eso dicen los reportes. Han aprendido, han cambiado. El trauma de casi perder a sus hijos los despertó, los forzó a crecer, a madurar, a entender que la paternidad no es accesorio de vida perfecta, es la vida misma. Y yo estoy contenta por eso, de verdad lo estoy. Porque al final, eso es lo que importaba, que Mateo y Sofía estuvieran seguros, que tuvieran lo que merecían, amor, cuidado, atención, incluso si obtenerlo costó destruir lo único que yo tenía, mi relación con mi única hija. Pero hay noches, noches oscuras y largas, donde me pregunto si valió la pena, si pude haber hecho algo diferente, si debí haber hablado antes, o callado para siempre, si debí haber soportado un poco más, esperado un poco más, confiado un poco más, y luego recuerdo. Recuerdo la manita de Mateo atrapada en los barrotes, amoratada, dolorida. Recuerdo a Sofía llorando durante horas sin que nadie viniera. Recuerdo los moretones con forma de dedos, el monitor apagado, la frialdad, la crueldad casual, el peligro real. Y sé que no había otra opción. Sé que hice lo único que podía hacer, lo único que mi conciencia permitiría. Porque ser abuela no es solo dar regalos y dulces, no es solo ser la favorita. A veces ser abuela significa ser la última línea de defensa. La voz cuando todos callan, la fuerza cuando todos se rinden, el escudo cuando el peligro viene de donde menos esperas, de los mismos que deberían proteger. He aprendido cosas en estos 8 meses, cosas dolorosas pero necesarias. Aprendí que la familia no está garantizada por sangre, que puedes compartir ADN con alguien y ser completos extraños, que puedes criar a alguien durante 25 años y que elijan a un extraño sobre ti en un segundo, que el sacrificio no asegura gratitud, que el amor no siempre es correspondido, que a veces das todo y recibes nada, y que eso no significa que diste mal, solo significa que diste a quien no sabía recibir. Aprendí que la dignidad es una elección, que puedes ser humillada 1000 veces, pero mantener la cabeza alta, que puedes ser tratada como basura, pero saber tu valor, que puedes perderlo todo, pero conservar tu integridad, y que esa integridad es lo único que nadie puede quitarte. Solo tú puedes entregarla. Y yo me negué. Me negué hasta el último momento. Aprendí que hacer lo correcto no se siente bien. No viene con música triunfante. No viene con validación inmediata. A veces hacer lo correcto se siente como traición, como pérdida, como muerte pequeña de algo que amabas. Y tienes que vivir con esa sensación, todos los días, sabiendo que elegiste el camino difícil cuando había uno fácil disponible, que elegiste la verdad cuando la mentira era más cómoda. Y aprendí que las madres tienen límites, que el amor maternal, por más profundo que sea, no es infinito, que puedes amar a tu hija con cada fibra de tu ser y aún así decir basta,
que proteger a tus nietos a veces significa enfrentarte a tu propia hija, que la lealtad a los indefensos supera la lealtad a quien te falló, y que esa elección, por más dolorosa que sea, es la correcta. Hace 3 semanas recibí una carta. Llegó a mi buzón, sin remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de Carolina. No la abrí durante 2 días. Estuvo en mi mesa de cocina, mirándome, tentándome, aterrorizándome. Cuando finalmente la abrí, esto es lo que decía: Mamá, no sé si leerás esto, no sé si te importa, pero necesito decirlo. Aunque sea una vez, tenías razón. Sobre todo, sobre Rodrigo, sobre mí, sobre cómo estábamos criando a los gemelos. Estaba tan perdida en ser perfecta que olvidé ser buena, tan enfocada en la imagen que perdí la sustancia. Y te usé, te humillé, te descarté como si fueras nada cuando eras todo. Lo siento. Sé que disculparme no cambia nada. Sé que el daño está hecho. Sé que probablemente nunca me perdones. Y no te culpo. Solo quiero que sepas que tus nietos están bien. Mateo pregunta por ti. Dice abuela y busca por la casa. Sofía abraza el león de peluche que le diste cada noche. Te extrañan, y yo también. Aunque no merezca extrañarte, aunque destruí lo único que importaba. Te amo, mamá. Siempre te amé. Incluso cuando no lo demostré. Incluso cuando te lastimé. Siempre fuiste la mejor parte de mí. Y yo fui la peor parte de ti. Carolina. Leí esa carta 7 veces. Lloré. Por primera vez en 8 meses, lloré de verdad. No de dolor. De algo más complejo. Alivio mezclado con tristeza. Esperanza mezclada con pérdida. Perdón mezclado con distancia. No la he respondido. No sé si lo haré. Porque algunas puertas, una vez cerradas, necesitan quedarse cerradas un tiempo. Tal vez para siempre. Tal vez solo hasta que ambas sanemos lo suficiente para intentar de nuevo. No lo sé. Todavía no lo sé. Pero guardo la carta, en el cajón junto a mi cama, junto a las fotografías de Carolina bebé, Carolina niña, Carolina antes de convertirse en quien se convirtió. Y a veces, en noches difíciles, la leo. Y recuerdo que incluso en las historias más rotas, puede haber atisbos de redención. Puede haber esperanza pequeña. Puede haber posibilidad de que algún día, tal vez no hoy, tal vez no este año, pero algún día, podamos encontrarnos de nuevo, como madre e hija, como deberíamos haber sido siempre. Y si mis nietos algún día ven esto, si algún día entienden lo que pasó, quiero que sepan algo importante. La familia no es solo sangre. La familia es quien te protege cuando nadie más lo hará. Quien separa entre tú y el peligro, incluso si ese peligro viene de quienes deberían amarte. La familia es quien te ama lo suficiente para hacer lo difícil, lo impopular, lo que te convierte en villana, pero salva vidas. Y que sepan esto también. Su abuela los amó, los ama, los amará siempre, incluso desde lejos, incluso en silencio, incluso si nunca vuelven a verla. Ese amor existe, profundo, eterno, inquebrantable, porque algunas palabras, una vez dichas, nunca se pueden borrar. Mi esposo tiene vergüenza de ti. Esas palabras cambiaron todo. Cerraron puertas, destruyeron puentes, pero también salvaron vidas, despertaron conciencias, forzaron cambio, y al final, si tuviera que elegir de nuevo, si pudiera regresar a ese 15 de julio, a esa decisión de mudarme a su casa, sabiendo todo lo que vendría, todo el dolor, toda la humillación, toda la pérdida, lo haría de nuevo, exactamente igual, porque Mateo y Sofía están a salvo. Y eso, al final, es lo único que importa. Eso es lo único que siempre importó.